Hola, buenos días. Vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy, que corresponde a la tercera sesión de la Cátedra Edumedia 3, abierta a la comprensión de los medios y la educación, Aulas sin muros, como un homenaje también a toda esa escuela de la ecología de los medios, a toda la escuela de Toronto, a la visión de McLuhan desde hace décadas de plantearse que los medios de comunicación iban a generar también una ruptura de los procesos del conocimiento, del aprendizaje, y a través de ellos íbamos a completar un gran sistema, no solo mediático, sino también educativo en la sociedad de la información. Hoy tenemos una invitada muy especial que yo sé que ustedes ya la identifican, ya la han visto en los medios, sobre todo en todo este contexto de la pandemia, donde la radio y la televisión volvieron a recuperar ese protagonismo en los entornos educativos formales, no formales e informales. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a María Camila Sánchez. ¿Cómo estás, María Camila? Un gusto tenerte. El gusto es para mí, Diego. Qué alegría poder estar en este espacio. Me siento súper honrada de la invitación y a todos, pues bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues María Camila, le recordamos a las personas que nos están escuchando en este momento que vamos a grabar el video, lo vamos a poner a circular en redes para quienes no puedan estar aquí acompañándonos. Y esta cátedra Edumedia 3 está sincronizada con un evento que se hace a nivel mundial cada año, que es la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática Informacional, eh, programada por una alianza de la UNESCO que reúne a más de 400 organizaciones de todo el mundo, de todos los continentes, en más de 10 idiomas. En este momento, Edumedia 3 hace parte desde hace varios años de esa alianza, de esa red de trabajo por la alfabetización mediática informacional. Entonces, también tenemos esa gran, digamos, coincidencia en este momento y en este tiempo de nuestra cátedra. Yo les cuento que María Camila Sánchez es periodista, es magíster en asuntos internacionales, es premio Simón Bolívar del 2018 y acompaña la mejor clase del mundo, Profe en tu casa. Así que vamos a escuchar a María Camila, ella va a desarrollar su temática durante unos minutos, luego dejamos un espacio para que ustedes hagan preguntas o comentarios, si quieren las van poniendo allí en el chat y luego las leemos. Yo voy a estar aquí pendiente, voy a apagar la camarita para que ella pueda interactuar con ustedes, pero voy a estar aquí muy pendiente de cualquier cosa. Así que te escuchamos, María Camila. Listo, Diego. Te pediría, porfa, que me ayudes para habilitarme la presentación. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, les quiero contar un poco acerca de lo que ha sido el proceso de Profe en tu casa, que fue tan inesperado y tan incierto de alguna manera como lo ha sido toda la pandemia. Les voy a contar un poco cómo el que hemos denominado el salón de clases más feliz del mundo arranca un 18 de marzo del 2020 con una absoluta incertidumbre de lo que iba a pasar. En un inicio, y les voy a contar un poco también desde mi experiencia para mostrarles lo, lo, lo incierto que fue este panorama también para los medios públicos. En un inicio yo realmente hago parte de Radio Nacional de Colombia, ya llevo más o menos 6 años trabajando con la radio pública y mi jefe el 16 de marzo entra a cabina y me saca corriendo, yo estaba en pleno programa y yo dije, si me saca mi jefe es porque algo muy grave pasó. Y me dijo, necesito que te vayas para Señal Colombia, te necesitan urgente. No tenía ni idea qué era, yo no trabajaba para Señal Colombia, ni siquiera sabía dónde quedaban las oficinas de Señal Colombia. Llego yo, me encuentro con un equipo de personas que nunca en mi vida había visto y me dicen, los hemos citado porque a partir de mañana ustedes harán parte de un proyecto que el Ministerio de Educación Nacional quiere empezar a implementar por todo lo que se va a venir con el COVID-19. Mañana los esperamos en una reunión muy puntuales. 17 de marzo nos encontramos y la sorpresa fue
señores, señoras, a partir de mañana salimos al aire con un programa que va a durar más o menos 2 semanas. Son más o menos 6, 8 capítulos para que estén preparados. Es algo muy corto. Lo que queremos es ayudar a los niños que van a entrar a todo este proceso de confinamiento, a que ellos tengan también parte de su proceso reforzado, de su proceso educativo. Es así, como el 18 de marzo oficialmente arrancamos en una incertidumbre absoluta y nos damos cuenta que vamos a hacer clase a través de la televisión y la radio pública como una estrategia de convergencia. Cuando les hablo de convergencia, hablo de toda esta unión entre formatos, entre plataformas, porque aquí digamos que todo lo que contempla RTBC como sistema de medios públicos se puso a prueba. Entonces, sabíamos que muchos niños no tenían acceso a Internet y esa básicamente era una de las principales preocupaciones del Ministerio de Educación Nacional, la conectividad de muchos niños, especialmente en zonas apartadas y zonas rurales, y también cómo entonces RTBC al responder por su vocación como sistema de medios públicos y albergar a los medios públicos más importantes del Estado, tenía que ponerse y dar la talla. Nosotros entonces empezamos a hacer un plan en el que se iba a unir Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y por supuesto RTBC Play, que es la plataforma en donde quedan albergados todos los contenidos de las producciones colombianas, de alguna manera tratando de unir todas las marcas para que todas las marcas pudiesen empezar a contribuir a esos procesos educativos que ya el gobierno empezaba a ver como una dificultad para el desarrollo de los procesos de los niños, de los maestros, de los padres. Y arrancamos nosotros siendo casi que un ejercicio demasiado improvisado. Y cuando les digo que estábamos siendo demasiado improvisados, no les miento, porque llegamos a invadir el set de un programa de canal institucional llamado Bien Dateado y empezamos a hacer el programa literalmente con lo que ustedes están viendo, un tablero de tiza. Era lo único que teníamos. Un tablero de tiza, 3 cámaras que eran manejadas por un solo camarógrafo y teníamos un equipo sumamente reducido de producción. Contábamos con una productora de campo, contábamos con una productora ejecutiva y las personas más, o sea, las indispensables en el máster. Eso era lo que teníamos. Y cuando arrancamos teníamos que repetirnos todo el tiempo, niños, padres, tranquilos, que estamos el mínimo vital de personas en este espacio para poder hacer el programa. Intentando como tratar de ir acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud, de la desinfección, el distanciamiento. Los primeros 3 capítulos contamos con profesores presenciales, pero claro, estos primeros 2, 3 capítulos se dieron en el marco del simulacro de confinamiento que decretó la Alcaldía Distrital de Bogotá. Cuando ya oficialmente nos dicen estamos encerrados, ahí es cuando decimos no podemos contar con los profesores. La virtualidad se convirtió en nuestro aliado para poder atrapar también tantos talentos en los maestros de nuestro país a lo largo y ancho del territorio. Algo que desde el principio se consolidó muy bien para Profe en tu Casa fue un equipo pedagógico. El equipo pedagógico que está detrás de Profe en tu Casa es magnífico, que son 6, si no me equivoco, 6 u 8 profesionales en pedagogía del Ministerio de Educación, que son realmente el cerebro de Profe en tu Casa. Ellos todas las semanas son los que determinan cuáles van a ser las temáticas, las líneas de preguntas, cuáles van a ser los lineamientos, los enfoques. Y este equipo desde el inicio se planteó que por días íbamos a manejar unas temáticas. Temáticas como, por ejemplo, lunes vamos a hablar de temas de familia, los martes hablamos de primera infancia, los miércoles hablamos para los chiquitos de primaria, los jueves para los chicos de secundaria y los viernes para media, es decir, para los más grandecitos. Y todo este tiempo, el equipo pedagógico ha estado detrás, por supuesto, de darle ese
componente serio y riguroso, que más adelante les explicaré un poco más, que también ha sido muy funcional para los maestros en todo el territorio. Pero a la vez también el Ministerio de las TIC ha participado en esto de forma directa porque el ministerio ha sido básicamente el precursor en términos de recursos, recursos que le son otorgados, por supuesto, a RTBC, y RTBC lo que hace es ponerlo a andar, es ponerle la parte creativa, es ponerle, ustedes ya como futuros profesionales entenderán muy bien ese componente de cómo voy a traducir lo que el Ministerio de Educación quiere decirnos para que podamos atrapar audiencias. Y créanme que la audiencia más difícil de atrapar son los niños. Si ustedes algún día se van a dedicar a hacer en su ejercicio profesional productos para niños, me van a entender, porque no es nada fácil atraparles la atención, hacer productos visualmente atractivos. Es todo un mundo diferente, un mundo que les confieso, ni Samuel, que es mi compañero en la presentación, ni yo estábamos preparados porque nunca habíamos hecho televisión en vivo y menos para un público infantil. Pero pues arranca esta aventura llamada Profe en tu Casa, con emisiones diarias. Desde el 18 de marzo a hoy hemos emitido a diario sin falta, solamente interrumpimos para la temporada de vacaciones de fin de año del 2020-2021, arrancamos este año en marzo. Retomando todo como con un poco más renovado, ya les contaré cómo ha sido esa transición en temas de contenidos. Arrancamos entonces la interacción también con los niños, priorizando mucho las líneas telefónicas que nos permitía la radio a través de Radio Nacional de Colombia, también la línea de WhatsApp y sobre todo las redes sociales, que se convirtieron también en un muy buen aliado, especialmente Facebook y la transmisión en vivo, para poder empezar a conocer a quienes le estábamos hablando. Y empieza todo ese proceso de vamos a conocer a los niños que nos hablan. Y justamente fueron ellos los que nos empezaron a mover el corazón y a demandarnos contenidos, a demandarnos lúdicas, a demandarnos lo que realmente teníamos que hacer en una coyuntura en la que nadie nos había dicho qué teníamos que hacer. Así que este equipo de profesionales que definitivamente el genio de lo que ha sido la estructuración de Profe en tu Casa se llama Carolina Erazo, que es la directora de este espacio. Ella empieza, como diríamos coloquialmente, a echar mano de todos los recursos, tanto audiovisuales como creativos, para poder empezar a atrapar a los niños. Y también para los niños fue una absoluta herramienta emocionante, no solamente participar en el programa, sino verse en la televisión nacional. Y para ellos, las notas que ellos nos empezaban a enviar de decir es que es maravilloso, yo me estoy viendo, yo estoy participando, y empezamos a ver cómo cada vez crecía y crecía y crecía más la audiencia en los niños, la participación de los niños, pero sobre todo también cómo los maestros empezaban a poner dentro de esta reinvención educativa, Profe en tu Casa, dentro de sus procesos académicos. Y algo muy lindo fue que a través de las secretarías de educación se les impartió a los maestros: necesitamos que ustedes adopten a Profe en tu Casa como parte de los procesos. Así que teníamos casi que cursos enteros, colegios enteros sintonizados a las 10 de la mañana con Profe en tu Casa, y era un proceso maravilloso. Quiero contarles que más allá de lo emocionante que ha sido el poder aportarle a la educación en este país durante la pandemia, nos dimos cuenta que Profe en tu Casa empezó a tocar fibras y empezó a transformar vidas. Y sonará un poco rembombante esta palabra, pero les voy a contar dos historias que probablemente han sido las dos historias que más nos han marcado. La primera de ellas la conocimos cuando Profe en tu Casa ya llevaba cerca de 4 meses al aire, más o menos mediados del 2020. Una niña desde Samacá, Boyacá, nos escribe, una niña de 8 años, se contacta con nosotros, nos manda un mensaje y nos dice: hola amigos de Profe en tu Casa, les digo que son mis amigos porque realmente siento que ustedes son mis verdaderos amigos. Estoy feliz de no volver al colegio. Y ahí todo el equipo de producción quedamos como, ok,
hay una niña en todo el mundo que está feliz de no ir al colegio, cuando nosotros hasta ese momento creíamos que los niños extrañaban todos por unanimidad su colegio. Y esta chiquita nos dice, estoy feliz de no volver al colegio porque por fin dejaron de hacerme bullying. Sufro de discapacidad y el no volver al colegio me ha permitido estar feliz en casa. Pero lo que me ha hecho más feliz es que a través de la televisión encontré amigos que no me juzgan y son ustedes. Quería darles las gracias, nos mandó una canción, ella interpretando la guitarra, y eso nos rompió el corazón, porque supimos que estábamos haciendo algo más que llevar clases a los niños. Estábamos haciendo algo más que llevarles una clase de matemáticas, de ética, de lo que sea a los niños a través de la televisión, sino que estábamos haciendo amigos, estábamos haciendo una comunidad. Obviamente, ya les contaré la siguiente historia, pero con todo este proceso que nos dejó ver esta chiquita, pudimos entender que la creatividad de los maestros se estaba poniendo a prueba, pero también la creatividad del equipo de RTBC. Entonces, empezamos a ver y a utilizar también herramientas sonoras, musicales, de animación para tratar de seguir atrapando ese público. Así que ustedes verán algunos de los primeros capítulos, absolutamente todos virtuales, con un poquito más de recursos. Ya contábamos con un video wall que acompañó el tablero de tiza durante mucho tiempo. Así que los profesores a través de sus cámaras también poniéndole toda la creatividad, poniéndole todo el gusto, porque para los maestros ha sido muy complicado atrapar la atención de sus alumnos y también intentar crear una relación de reciprocidad con esos procesos. Hablamos de todos estos componentes que el Ministerio de Educación pensó, pero no solamente en procesos académicos, sino también en el manejo de las emociones. Y esto fue uno de los componentes más importantes de enseñarle a los niños y las niñas, está bien si te sientes triste, está bien si quieres llorar. Yo también he querido llorar en esta pandemia. Hay que aprender a saber manejarlo, hay que saber manejar nuestra rabia estando en casa. Y fueron muchos programas, o han sido muchos programas, en donde nos hemos concentrado también en esa parte de la salud emocional que indiscutiblemente se ha convertido en uno de los puntos más críticos. Desde un inicio, Profe en tu casa se planteó ser una familia incluyente, una comunidad en donde también los niños con discapacidades auditivas y también con discapacidades visuales pudiesen hacer parte de Profe en tu casa. Y por eso incluso cuando arrancó el programa, en este equipo y en este pensamiento de convergencia, teníamos que pensar en, hey, vamos a hablarle a niños con discapacidades, así que tenemos que atraparlos también y decirles que ellos son importantes para nosotros. Desde un inicio sabíamos que el juego iba a ser fundamental para lo que íbamos a desarrollar. Por eso arrancamos con una especie de trivias y esto fue evolucionando para que los niños también participaran en vivo con nosotros y por supuesto herramientas como por ejemplo hacerles preguntas, las misiones por cumplir, que eran básicamente las tareas en donde ellos también podían alimentar el programa. Una de estas alternativas de interacción con los niños más significativas, y acá viene la segunda anécdota que les quería contar, se presenta en un niño que vive en el departamento del Meta. Él no nos escribe la abuelita. Y es un niño que empezamos a ver mucho. Él participaba en todo, nos enviaba los mensajes, entonces hacemos como un llamado a lista y es el presente profe, entonces los niños mandan su reporte de sintonía y nos escribe esta abuelita con una historia también súper conmovedora y nos dice que quiere agradecerle a todo el equipo de Profe en tu casa porque este chiquito no hacía mucho tiempo había perdido a sus padres y con la muerte de su mamá, él entró en una fase de shock y perdió el habla. Y él no volvió a hablar durante muchos meses. Él estuvo así. Por supuesto, la carga emocional de la abuelita de cómo ayudo yo al niño, un niño de 8 años también, 8 9 años en su momento, y nos dice que estando en confinamiento, encerrados tras el hecho, él pasando por este proceso de duelo tan complicado, se engancha con Profe en tu casa. Y empieza él a ver todas las mañanas, 10 de la mañana, Profe en tu casa, Profe en tu casa, Profe en tu casa,
hasta que un día le dice a la abuelita, yo quiero participar. Y el niño volvió a hablar por las ganas que tenía de participar en el programa. Hace poco, si no les digo la semana pasada o hace 2 semanas, vimos a este mismo niño enviando uno de sus videos, haciéndole una entrevista a su abuelo y él hablándolo. Y hablándole y preguntándole, abuelo, ¿y entonces tú qué hacías? ¿Y cuáles eran tus juegos? ¿Y cómo lo hacías? Y reportaba y hablaba. Y nosotros ahí entendimos la magnitud tan inmensa de lo que era que este niño nos estuviera hablando a nosotros. Y el honor fue para nosotros. O sea, este chiquito superó sus temores y creo que no les alcanzo a explicar cuán felices y honrados estamos de que él haya sido partícipe de este programa y que nos haya dado ese regalo a nosotros. A lo largo de estos casi 2 años, él ha sido uno de los niños que más nos ha tocado el corazón y así como la historia de los 2 niños que les acabo de contar, son muchas las historias y tal vez muchas más las historias que no conocemos de cómo el programa ha tocado también vidas y ha tocado corazones en medio de una circunstancia tan compleja para todos. Llega un momento crucial para Profe en tu casa y es el cambio de set que viene más o menos para septiembre, octubre del año pasado. Eh, Teníamos ya una audiencia mucho más robusta, se viene un cambio de set. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este tema del set? Porque fue el respaldo no solamente de RTBC, sino del Ministerio de las TIC y básicamente del gobierno entero en decir, ese programa que iba a durar 6 u 8 capítulos, necesitamos alargarlo y esto va para largo porque necesitamos que los medios públicos sigan apostándole a la educación. Y bueno, así cambiamos de set, cambiamos un poco de formato, siempre intentando cambiar porque los niños se aburren de ver lo mismo. Entonces cambiamos de formato, cambiamos de set, cambiamos muchos los conceptos del programa y empezamos también a ver cómo empezaba a afianzarse una audiencia que en ese momento empezó a puntear de forma muy significativa para lo que es la audiencia de los medios públicos. Y a partir de los estudios de audiencia que siempre nos llegan y nos llegan de forma semanal, Profe en tu casa se convirtió en un referente sumamente fuerte, especialmente por esa interacción que tenía con los niños. Y como empezó a crecer tanto, muchos canales regionales quisieron retransmitir nuestro contenido, pero también empezaron ellos a adaptar a partir del ejemplo de Profe Tu Casa de alguna manera sus propios contenidos desde un enfoque territorial. Y fue así como arrancamos a hacer alianzas con Canal Tro de Santander, también alianza con Teleantioquia, con Teleislas, y empieza a crecer estas alianzas al punto que hoy todavía Canal 13, por ejemplo, sigue emitiendo nuestros programas casi que en tiempo real, en vivo, y empezamos a hacer esas alianzas también como de forma un poco crítica y necesitada de todos los medios públicos para decir vamos a unir fuerzas porque estamos todos dirigidos hacia el mismo propósito. De la misma manera, y siendo un poco también muy quisquillosos en que queríamos llegar a todo el territorio, Radio Nacional de Colombia adopta con sus equipos descentralizados un proyecto de Profe en tu casa radio territorial con enfoque regional. Y ellos lo que hacen es que a partir de los estudios descentralizados que tiene Radio Nacional de Colombia, empiezan a crear también contenido radial a partir de los criterios educativos, culturales, y demás en sus territorios. Entonces, Profe en tu casa, en las emisiones descentralizadas de estas emisoras, empezó a emitir contenido propio de departamentos como por ejemplo Caldas y todo el eje cafetero, Nariño, Santander, La Guajira, en fin, muchos otros para no quedarme ahí. Pero pues Señal Colombia, a lo largo de todo este proceso, también empezó a cambiar mucho buena parte de sus contenidos y crea la franja de territorio mágico. Y ahí es donde estamos incluidos como Profe en tu casa, tratando no solamente de llevar educación, sino también formación a los niños. Y
justamente lo que les decía, Profe en tu Casa se convirtió en un aliado para los maestros, en un amigo para los maestros, porque como tenemos un equipo de profesionales en pedagogía tan robusto, ellos empezaron a crear unas líneas pedagógicas que fueron muy útiles para los maestros del país. Ellos los descargaban y además de poner a ver a los niños, Profe en tu Casa, podían desarrollar buena parte de sus componentes en sus clases. Nuestra audiencia siempre se ha concentrado de forma muy grande en los niños que están sobre los 5 a los 10 años. Ese es nuestro target más fuerte, aunque hemos tenido, por supuesto, niños mucho más pequeños. Nuestro reporte de audiencia y de sintonía del más chiquitico fue de 2 años. Y el más grande ha sido de 16, 17 años, que fue un chico en Sabana Larga, Atlántico, donde nuestra audiencia es muy fuerte. Así que el margen es grande, pero sobre todo, pues lo que les digo, se concentra mucho en esta franja como de los 6 a los 10, 12 años más o menos. Y planteándonos todo este tema de la creatividad, por supuesto, el Día de los Niños con los disfraces, Navidad, fueron como épocas en donde nos pudimos vincular mucho con los niños y también hacerlos partícipes a ellos con una estrategia que inventamos que fueron los coros virtuales y coros en donde ellos cantan, en donde ellos bailan, composiciones creadas por parte del equipo de Profe en tu Casa que se les entregan a los niños para que ellos hagan parte de lo que hemos llamado los coros virtuales. Entonces ellos también salen cantando, salen bailando. Por supuesto, detrás de todo esto hay un equipo de producción gigante y cuando lo digo gigante no es que seamos muchas personas, sino que son 3 genios que se encargan de pedir todos los derechos a los padres, de asegurarse de que los niños cuenten con la autorización de papá y mamá para evitar los inconvenientes que ustedes saben requiere el manejo de la imagen de los niños. Así que, pues básicamente, así nos hemos convertido en una gran comunidad. Llega este año y, por supuesto, toda la estrategia tiene que cambiar porque los niños se aburren de ver lo mismo. Y cuando arrancamos, la directora, que como les digo es el genio de este proyecto, nos dice, vamos a hacer un videojuego. Y nos convertimos en personajes de un videojuego, en donde los niños participan con nosotros, ayudándonos a responder los niveles del reto de aprender, pero donde Samuel y yo tenemos que enfrentarnos de verdad a un videojuego. Y es ahí entonces donde empezamos a involucrar mucho más el juego, la participación. Hoy en día el programa está diseñado de tal manera en la que lo hemos denominado este juego como el reto de aprender. Son 4 niveles, cada nivel tiene una pregunta y acá hay un componente pedagógico sumamente grande y sumamente preparado detrás del juego, 4 preguntas que los niños nos deben ayudar a responder a través de su interacción, a través de WhatsApp, a través de Facebook, y ellos nos empiezan a dar sus respuestas para nosotros poder responder al juego y sobre todo fomentar conocimiento. Aparecen nuevos amigos. Este personaje que ustedes ven acá es Chicharrín, que básicamente ha sido el personaje central de esta nueva temporada porque él es como el dueño del juego. ¿Recuerdan cuando uno era chiquito y preguntaba quién es el dueño del juego? ¿Puedo jugar? Bueno, Chicharrín es el dueño del juego y él básicamente arrancó siendo el timer y era el que nos ponía el tiempo, pero lo fuimos adaptando y esto fue una mecánica demasiado mágica porque en ningún momento nadie se inventó como tal el concepto de Chicharrín, sino que él fue naciendo a lo largo de esta temporada y hoy en día entonces es el que nos quiere sabotear los juegos, es el amargado de la clase, pero es el ñoño, entonces él es el que se las sabe todas y él nos deja pasar o nos deja colgados en el juego. Y los niños han creado mucha empatía con este personaje. Es un personaje ficticio que solamente pita, pero es maravilloso porque los niños han encontrado en este personaje a alguien de amores y de odios. Lo aman y lo odian cuando se porta grosero y es parte fundamental de todo este proceso lúdico del programa. Hoy en día, ya con todas las medidas, la vacunación, lo riguroso que ha sido el desarrollo de la pandemia y a partir de todos los criterios, ya contamos con un equipo mucho más grande, ya
las 3 cámaras tienen su respectivo camarógrafo, nuestro set es mucho más grande, tenemos un equipo mucho más completo y por supuesto contamos también con el canal de la TDT, el canal sonoro de la TDT Exploremos, que fue también una apuesta de RTBC y del Ministerio de Educación por llevar 24 horas contenido educativo, netamente educativo. Y no solamente ellos se encargan de retransmitir Profe en tu casa, sino que ellos a lo largo de su programación también tienen un fuerte componente netamente educativo y eso es lo que, digamos, le ha apostado el Estado con este canal, 24 horas de contenido educativo. Lo que eran 6 capítulos, pues hoy ya son más de 300, ya casi que vamos por 350, donde hemos aprendido mucho, donde el equipo de producción, de realización ha aprendido toneladas y no les alcanzo a decir lo mucho que hemos aprendido de lo que han sido las necesidades de los niños, sino también cómo cada día reinventarnos para llegar y atrapar a esas audiencias que hoy muchas veces están totalmente absorbidos por el Internet, por las redes sociales y por el día a día. Y pues hoy en día ya hemos sido y nos hemos convertido en un aliado también de otras entidades del Estado, como lo es el Ministerio de Educación, por supuesto. Ellos cuentan mucho con nosotros para sus propósitos educativos, pero también de otras entidades, como por ejemplo el Ministerio de Transporte, con quienes hoy en día estamos aliados con Universo Vial para enseñarle y educarle a los niños la importancia de ser actores responsables en la vía y cómo ellos pueden ser actores también de transformación en sus ciudades, en sus veredas, en sus municipios. Y básicamente hemos querido que los niños nos enseñen Colombia a través de sus experiencias, a través de sus visiones, a través de su cultura. Y lo hemos logrado. Hoy en día el programa tiene muchas secciones en donde queremos exaltar la participación de los niños, pero también exaltar lo que son ellos como colombianos, lo que es la diversidad de nuestro país, lo que son ellos y sobre todo acompañarlos en un proceso que indiscutiblemente ha sido retador para todos. Este es parte del equipo que está detrás de Profe en tu casa, parte del equipo pedagógico, el equipo técnico y estamos nosotros pues básicamente dispuestos al servicio de la educación y de las necesidades del país, que es a lo que estamos llamados. Y eso es básicamente Profe en tu casa y el proceso que hemos desarrollado. María Camila, muchas gracias. Una maravilla todo lo que nos has contado, porque además tú eres parte de la cara del programa. Digamos que tu imagen es parte de esa interfaz con la que se comunican padres de familia, estudiantes y docentes, pero además nos has contado es el tras de cámaras, lo que está detrás de bambalinas, y creo que ha sido de una manera muy detallada, muy rigurosa y muy valiosa pues para nosotros que somos investigadores y docentes de los medios y la educación. Voy a proponerle a los participantes en esta sala Meet que escriban, ya están escribiendo aquí sus comentarios, hagan sus preguntas en el chat. En unos minutos también vamos a darles la palabra para que abran sus micrófonos y hagan sus preguntas o sus comentarios. Inicialmente, mientras ustedes van allí interactuando con el chat y van pensando sus preguntas, yo quisiera preguntarle a María Camila, por ejemplo, en síntesis, cómo son los pasos del proceso de producción para hacer uno de los programas. Porque tú hablabas, por ejemplo, de un equipo pedagógico, pero también hay un equipo técnico y de creativos y tal. ¿Cómo serían esos pasos? El primer paso probablemente está en manos del equipo pedagógico del Ministerio de Educación. Ellos son los que ponen y definen los temas y a su vez a los maestros que nos van a acompañar. Una vez ellos tienen delimitados los temas, se reúnen con el área de producción de Profe en tu casa y les entregan, digamos, el paquete semanal. Vamos a desarrollar estos temas. Y se arma una especie de continuidad. Esta continuidad es revisada sumamente rigurosa, de forma rigurosa por la directora. Carolina lo que hace es una absoluta depuración. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ella casi que a manera de rompecabezas mete sus componentes, dice que va, que no va, para tratar de que se ajuste al programa y sobre todo se ajuste a las necesidades de producción. Una vez Carolina ya da el visto bueno, empieza a armarse como tal la continuidad y
Con base en esa continuidad, el equipo graficador hace lo suyo, entonces hace toda la parte de las animaciones y las gráficas correspondientes a cada capítulo, y también el libretista toma esa continuidad, toma el guión pedagógico del Ministerio de Educación y arma el libreto. Entonces ahí se encuentran como tres mundos, ¿no? El mundo de la pedagogía por parte del Ministerio de Educación, viene el equipo de producción con toda, digamos que la forma de armar, hacer la forma del programa con sus componentes, cuadrar logística también cuando vienen los profesores, los requerimientos de los maestros que necesitan cuando nos disfrazamos. Eso es una cosa loquísima porque se disfraza el set también, nosotros, requerimientos, materiales, las actividades, y también se une el otro mundo que ya somos, digamos, el libretista, nosotros que estamos encargados de poner como, digamos, de materializar toda esa magia de todo el proceso. Básicamente te podría resumir que ese es el proceso. Hay un comité siempre, hay un consejo de redacción, digamos que interno, de todo el equipo de Profe en tu Casa al inicio de la semana para evaluar cómo venimos o requerimientos especiales de la semana, y también ellos ya previamente han hecho digamos que una reunión con el Ministerio de Educación para revisar componentes, y también el equipo de producción, que son particularmente dos encargados, el libretista y la productora de campo, son los encargados de reunirse con los maestros que van a estar en el set y que le dan como todos los lineamientos, le dicen, párate aquí, hazla aquí, entonces qué, la explicación, los temas van a ser así, como tenemos tan poco tiempo, son ellos los encargados de básicamente entender qué es lo que quiere hacer el profesor a partir de los criterios del ministerio y de orientarlos al juego. Ok, María Camila, otra pregunta. Tú has hablado de todos los impactos que ha tenido el programa, pues de hecho cómo se ha extendido, se ha crecido, ya hay una segunda temporada, se ha también de alguna forma se ha extendido a los canales regionales y los canales han adaptado también su manera de hacer este tipo de contenidos educativos. Has hablado del impacto cultural, has hablado del impacto emocional. Yo quisiera saber si de pronto en el equipo de Profe en tu Casa ha habido una manera, una metodología a través de la cual midan el impacto en los resultados de aprendizaje. O sea, cómo en los contenidos de manera puntual y específica han ayudado, por ejemplo, a que los niños aprendan las matemáticas o la literatura o cualquier otra de las áreas disciplinares de la Ley General de Educación. Si nos concentramos de pronto en la rigurosidad de la metodología, no. Ha sido muy complicado y es, digamos, una tarea que el Ministerio de Educación, particularmente más que RTBC, sí se ha propuesto. Lo que sé y que el equipo pedagógico del ministerio nos ha extendido es que sí lo han querido hacer, pero ha sido muy difícil también por la cobertura que tiene el programa. Ha sido muy complicado, pero a través de las secretarías de educación sí se ha podido ver cómo estos contenidos han, digamos que, reforzado los componentes de los criterios de los colegios públicos, particularmente en el país. Pero que yo te diga que a partir de lo que hemos enseñado en Profe en tu Casa, podemos llevarlo a las pruebas Saber o tal vez a las pruebas PISA, te diría que no, porque desconozco si particularmente el Ministerio de Educación haya emprendido esta búsqueda, pero a lo que nosotros compete como RTBC nos hemos quedado sobre todo en la medición de audiencias. Claro, y muy seguramente ese es el papel de RTBC porque ya hay otras dependencias y otros organismos gubernamentales a los que les corresponderá medir ese impacto en los resultados de aprendizaje. Una pregunta más para ya darle paso a quienes están escribiéndonos aquí en el chat o quienes quieran levantar la mano y hablar a través de los micrófonos. De pronto han analizado experiencias similares en Latinoamérica, algún otro tipo de programa que encuentren, por ejemplo, yo sé de Perú, de Chile, que hay también plataformas donde se está haciendo algo parecido. ¿Ustedes lo han contrastado o no? Sí, sí, sobre todo Carolina ha sido muy insistente en evaluar los contenidos de las televisiones públicas en América Latina a través de la alianza TAL, que básicamente TAL es la alianza que reúne a todos los medios públicos en Latinoamérica. Particularmente nos han invitado como Profe en tu Casa a ser referente en otros países, e incluso
Carolina y digamos que ya los más altos niveles de Señal Colombia han sido invitados a otros escenarios, como por ejemplo en México y en Ecuador, si no me equivoco, a contar lo que ha sido Profe en tu Casa para que estos países también lo puedan replicar. Hemos tenido muy en cuenta esos otros procesos en el exterior, pero nos hemos concentrado mucho en ser creativos y probablemente hemos sido pioneros a partir de lo que nos ha dicho la Red Tal. Nos han dicho que hemos sido pioneros en este descubrimiento de nuevos formatos en la educación y sé que Profe en tu Casa ha marcado un precedente grande para América Latina. Es verdad, María Camila, yo hago parte de un grupo de investigación de varios países y eso sí, sí es cierto, sí se ha medido, se ha identificado y qué bueno además porque la televisión pública y cultural de Colombia es de un nivel y de una calidad impresionante, tanto a nivel de contenido como de forma, y no solo estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de años atrás. Realmente sí, sí es un orgullo el sistema de medios públicos que tenemos en Colombia. Por aquí pregunta Alejandro Bedoya. Me gustaría saber si han repetido temáticas y hasta cuándo estará vigente el programa. Bueno, te cuento, Alejandro, que sí hemos repetido temáticas, pero siempre desde otras vertientes. Incluso hemos repetido temáticas, te voy a poner el ejemplo de el proceso de independencia. Lo hemos abordado, te diría yo que tal vez en 3, 4 capítulos, pero todos desde una mirada diferente. Entonces, vamos a contar la historia por años, vamos a contar la historia a partir de las batallas, vamos a contar la historia a partir de los criollos, vamos a contar la historia a partir de Bencos Viejo, por ejemplo. Entonces, sí, hemos repetido temáticas, pero siempre tratamos de aprender algo más. Obviamente no podemos decirle a los niños, hey, si no te viste las 3 clases pasadas, pues no vas a entender nada. Pues porque sería demasiado pretencioso y perderíamos la oportunidad de enseñarle algo a los niños. Pero sí tratamos de recopilar cosas importantes y por eso el trabajo pedagógico del ministerio es tan importante porque recopilamos bases de lo que ya hemos aprendido en el salón de clase, pero también componentes nuevos, miradas nuevas, dinámicas nuevas. Entonces sí, hemos repetido temáticas, pero siempre desde perspectivas diferentes y lúdicas diferentes, que para los propósitos de la televisión eso marca una diferencia muy sustancial. Y sobre cuándo estará vigente el programa, no te sabría decir. No te sabría decir, por lo pronto les confieso que Profe en tu Casa es una gran apuesta, es una apuesta que ha querido mucho el Estado en su totalidad, que RTBC ha adoptado y que probablemente es uno de los programas bandera de RTBC, pero la vigencia, como todo en el sector público, puede ser un poco incierto, esperamos que dure mucho tiempo, pero pues por lo pronto sabemos que en el 2022 seguiremos. Muy bien, María Camila, pues larga vida el programa porque realmente si la pandemia constató o nos sirvió para constatar una vez más que los medios de comunicación son un gran instrumento de educación o de complemento de los procesos de educación, pues creo que bien valdría la pena que el gobierno, el que está en este momento y el próximo, pues consideren la continuidad de este tipo de estrategias. Aquí Juan Fernando González también dice, bueno, plantea que te enfrentaste al proceso de iniciar el programa de alguna manera desde la improvisación y con las capacidades y conocimientos que tenías ya, pues lograste avanzar en él. Y pregunta que si crees que los que llegaron a este proceso contigo tuvieron esas mismas capacidades o a algunos se les dificultó un poco más, que cuentes un poquito cómo fue esa experiencia con tus compañeros de trabajo. Creo que sí. Mira, Juan Fernando, que yo creo que todos llegamos literalmente aterrizados. Y nos empezamos a reinventar con el día a día y con la experiencia. Eso que dicen que el maestro se hace haciendo, sí, sí. La verdad, incluso los mismos docentes nos lo decían, es que no sabemos cómo hacer que los niños se concentren. Y nosotros tampoco sabíamos cómo mantener a los niños pegados 1 hora al televisor. Muy complicado, te digo, muy complicado, porque creo que nadie se esperaba algo así. Y el nadie se esperaba algo así fue tan incierto que nos tocó aprender
haciendo y del error un poco. Uy, se nos está bajando la audiencia en el minuto 20 del programa. ¿Qué está pasando en ese minuto 20? Estamos mandando una trivia, entonces hay que cambiarlo. ¿Qué está pasando en el minuto 30 que se nos cae la audiencia? No, mandamos comerciales. Chao comerciales. Y por eso hoy en día, profe, en tu casa no tiene comerciales. Y un poco a prueba y error. Un poco a prueba y error para todos, para los presentadores, porque como les decía, nosotros no habíamos hecho televisión. Esto fue una escuela literal echados al agua con toda. Para el equipo de producción, que hacer un programa en vivo todos los días es sumamente demandante, pero también para el equipo que está detrás y empezar a reinventarse, qué me funcionó, qué no nos funcionó, qué nos vamos a inventar. Esto creo que ha sido un proceso de todos los días y te aseguro, Juan Fernando, que seguiremos aprendiendo y como está avanzando la tecnología de forma vertiginosa, tenemos que convertirla en una aliada para que los niños no se nos vayan. Muy interesante, María Camila, toda esa argumentación que tienes, porque claro, eso nos permite verificar una vez más que ni los contenidos ni los medios sustituyen a los docentes, ni sustituyen los sistemas educativos. Son complementos, son apoyos, son ayuda, y que son los estudiantes, los padres de familia y los educadores los que apropian estos contenidos, los que apropian este sistema de medios y le dan un uso particular en sus contextos, de acuerdo a sus necesidades, porque claro, hay digámoslo de esa manera, hay una dictadura de la industria audiovisual que somete a todo realizador y a todo productor de medios, independientes si son comerciales o si son públicos, si son privados, si son digamos, con intenciones educativas o de entretenimiento. Independiente de eso, la industria tiene que funcionar y funciona en gran medida por el rating, funciona en gran medida también por la inyección de recursos, que tienen que ser muchos, porque producir un programa es supremamente costoso. Entonces, claro, entendemos eso y qué bueno que nos des esa mirada así de amplia, porque pues bueno, finalmente ustedes tienen unas limitaciones y van hasta cierto punto. Ya nos corresponde a los investigadores, a los docentes y a los estudiantes ir un poco más allá con el uso del programa. Es así. Bueno, por aquí dice Santiago Cárdenas, dice... Bueno, hay varios comentarios. Aquí había una pregunta sobre cómo se dan cuenta si realmente aprendieron, pero creo que esa ya se respondió planteando que el Ministerio de Educación también está como avanzando en esa identificación de los resultados de aprendizaje y del impacto del programa. Aquí dice Santiago Cárdenas, ¿creen que después de la temporada COVID, bueno, sí, como de la pandemia, entiendo yo, se sigan haciendo programas educativos con tan alto alcance a nivel nacional como Profe en tu Casa, o que después de esto se abandone la decisión del gobierno por fomentar estos programas, debido a que anteriormente no se le apostaba de la misma manera a la televisión educativa en el país, algo que se nota con los fondos limitados que tiene la televisión pública? No sé, ¿qué piensas, María Camila? Santiago, tienes razón. Antes de la pandemia, creo que los medios habían abandonado, y digo en su totalidad, el criterio educativo. Cuando nosotros arrancamos las emisiones, muchos de los padres nos decían, es emocionante que nuevamente tengamos contenidos educativos en la televisión pública y que tengamos contenidos educativos a lo largo del territorio a través de la televisión. Lo celebraron muchísimo, lo celebraron mucho. ¿Qué puede venir después de Profe en tu Casa? Ojalá que sean muchos años más de Profe en tu Casa, porque se sentó un precedente que el país había olvidado. Incluso muchos nos han dicho, es que ustedes van a pasar a la historia de alguna manera, como lo fue Radio Sotatense en su momento, que ayudó a mucha gente a cumplir su bachillerato. Nosotros no sabemos hasta qué alcance vamos a llegar, pero sí sabemos que hicimos parte de la historia, que hicimos contenidos necesarios en su momento y que este propósito educativo responde también a un propósito misional de los medios públicos, a un objetivo que está en la misma razón de ser de la concepción de los medios públicos. Tenemos una obligación como medios y es llevarles este tipo de contenidos a los niños, a las niñas, porque para nosotros es casi que inimaginable pensar la vida sin Internet. Pero seamos sinceros, en la mayoría de nuestro territorio, el Internet es un lujo. Y a nosotros nos parecía una locura, pero, hey, ¿por qué no nos mandan los videos antes?
Y nos decía el papá, lo que pasa es que a mí me toca bajar hasta el pueblo a conectarme y el internet en el pueblo solamente está a las 5 de la tarde, 6 de la, no, 6 de la tarde o incluso en la noche. Pero yo quiero que mi hijo participe. Entonces, las logísticas son complejas y creo que esto nos ratifica lo necesario que es que los medios públicos le sigan apostando a contenidos educativos, porque esto no se nos puede quedar acá o nos vamos a asfixiar en este propósito de querer educar, pero eliminando contenidos educativos no podría ser la solución. Creo que hay que darle continuidad ante la necesidad evidente que deja esta pandemia. Claro, María Camila, y además hay una serie de factores que dificultan el acceso a Internet, entre ellos que Colombia tiene un territorio supremamente extenso, pero también supremamente accidentado, con tantas cordilleras, con, digamos, toda esa topografía hace también que la extensión de una infraestructura para la Internet no sea tan fácil y que sea sumamente costosa. Y pues, claro, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, ¿cierto? Que tiene un territorio mucho más plano y más pequeño, y allá han logrado con algo que se llama el Plan Ceibal, han logrado pues unos avances significativos en ese sentido. Aquí en países como Colombia nos toca aprovechar la infraestructura que ya está instalada, en televisión y en radio, y creo que ese es uno de los grandes argumentos que sin duda, por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías conoce pues digamos, para pensar en darle continuidad a todo esto, porque creo que aquí hay como tres ministerios básicamente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnologías y creo que también estaría el de, bueno, sí, el de Comunicaciones se fusionó con el de Tecnologías. Entonces creo que básicamente esos dos ministerios. Pues María Camila, ya se nos ha terminado el tiempo, te agradecemos mucho, enormemente, tu generosidad, tu disposición, el hecho de que hayas dedicado este momento de tu jornada, que también sin duda debe ser bastante llena de actividades y de trabajo. Y bueno, pues a todos los invitamos para que sigan pendientes de la próxima sesión de la Cátedra EduMedia 3. Así que te dejo con este público para que te despidas. Pues Diego, a ti inicialmente muchas gracias por el contacto, por la invitación, por tenerme en cuenta para este espacio, a Profe en tu Casa, que indiscutiblemente es un proyecto que se hace desde lo más profundo del corazón, porque sabemos que llegamos a los corazones más lindos de este país, que son los niños y las niñas. Y mi perro también les da las gracias. A todos muchas gracias. Sé que van a ser grandes profesionales y a su servicio, que para eso estamos. Un abrazo. Chao, María Camila. Hasta luego a todos. Que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias, buen día también para cada uno.